Bienvenidos a Despeja la X y acompáñame a resolver esta integral tricolor. La integral de 1 sobre 1 más secante de x, que vamos a escribir secante de x 1 sobre coseno de x. Y vamos a sumarle 1, pero este 1 lo vamos a escribir como coseno de x entre coseno de x y todo esto, por supuesto, con su diferencial. Como en el denominador tenemos coseno de x, entonces nos va a quedar por extremos y medios. En el numerador tenemos entonces coseno de x entre 1 más el coseno de x que nos queda en el denominador. Y todo esto, por supuesto, con su diferencial. Aquí nos gustaría unir el 1 con el coseno de x, pero para ello vamos a utilizar una identidad trigonométrica que es la identidad del coseno del ángulo medio, que nos dice que 2 coseno cuadrado del ángulo medio es igual a 1 más coseno de x. Y en el numerador vamos a utilizar coseno de x igual al coseno cuadrado del ángulo medio menos el seno cuadrado del ángulo medio, de manera que ahora el denominador y el numerador es compatible porque ambos tienen coseno y seno del ángulo medio. En el numerador tenemos coseno cuadrado del ángulo medio menos el seno cuadrado del ángulo medio. Y en el denominador tenemos 1 más coseno de x, que es 2 por el coseno cuadrado del ángulo medio. Todo esto, por supuesto, con su diferencial. Vamos a separar nuestra integral en dos integrales. La primera integral nos queda coseno cuadrado del ángulo medio partido entre 2 coseno cuadrado del ángulo medio, y todo esto, por supuesto, con su diferencial. Y la segunda integral nos queda seno cuadrado del ángulo medio por el diferencial de x entre 2 coseno cuadrado del ángulo medio. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado nos da 1, y la primera integral nos queda entonces 1 medio de la integral de 1 por el diferencial de x menos, aquí vamos a sacar 1 medio también fuera de la integral, y nos queda seno sobre coseno, que es la tangente cuadrada, en este caso del ángulo medio, por el diferencial de x. Ahora vamos a apoyarnos en una identidad fundamental de la trigonometría, que es 1 más tangente cuadrado de x igual a la secante cuadrado de x. Entonces, como nosotros necesitamos es tangente cuadrado, pues nos queda que tangente cuadrado de x es igual a la secante cuadrado de x menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos 1 medio de la integral de 1 por diferencial de x menos 1 medio de la integral de secante menos 1. Pero aquí tenemos el ángulo medio. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, es simplemente un ángulo. Puede ser ángulo medio, puede ser 2 veces ese ángulo. La identidad se cumple exactamente igual. Así que aquí tenemos secante cuadrado del ángulo medio menos 1, y todo esto por el diferencial de x. Seguimos, 1 medio de la integral de 1 por el diferencial de x menos 1 medio de la integral de la secante cuadrado del ángulo medio por el diferencial de x, y aquí menos 1 medio por menos 1 nos da más 1 medio de la integral de 1 por el diferencial de x. Como tenemos 1 medio y 1 medio de la misma integral, lo podemos sumar y nos da 1 por el diferencial de x. Menos este 1 medio vamos a ingresarlo a la integral, ya que nosotros conocemos la integral de la secante cuadrada de x, pero no de x medios. Entonces necesitamos completar la derivada de x medios, que es 1 medio. Por lo que ya podemos dar respuesta a nuestra integral tricolor. La integral de 1 por diferencial de x es x, menos la integral de la secante cuadrado, que es la tangente, en este caso del ángulo medio, y por supuesto más una constante de integración. Si te ha gustado, ayúdame a compartir muchísimo este video. Te dejaré muchos más videos por aquí para que estés conectado a Despeja la X. Nos vemos allá. Chao, chao.